Muy bien, entonces, propiedades coligativas, vamos a continuar. Ok. ¿Cuáles eran las 4 propiedades coligativas? O más bien, ¿cuáles eran las otras 3 propiedades coligativas que habíamos visto? Presión de vapor. Presión de vapor. ¿Qué pasaba con la presión de vapor? Cuando usted disolvía algo, ¿verdad? En el líquido, la presión de vapor que ejercía ese líquido, digamos, ese soluto puro, disminuía. Exacto, disminución de la presión de vapor. Muy bien, va una. Faltan 2. ¿Cómo se llama esto? La, el punto de fusión y ebullición. Ajá. ¿Qué pasaba con punto de fusión y ebullición? Cuando usted disolvía algo, el punto de ebullición subía y el punto de fusión bajaba. Exactamente. Disminución de la presión de vapor, aumento en el punto de ebullición, disminución en el punto de fusión o el punto de congelación y aumento de la presión osmótica. Esas son las 4 propiedades coligativas. Habíamos quedado acá en la presión osmótica, ¿cierto? Exactamente. Eh, ok, primero la ósmosis, ya ustedes lo saben por biología y ya lo hemos visto también, es el movimiento de solvente a través de una membrana semipermeable. Una membrana que no me permite el paso del soluto, solamente del solvente. Entonces, por equilibrio químico, que buscamos tener la misma concentración a ambos lados, como el soluto no puede pasar para acá para igualar la concentración, entonces el disolvente pasa hacia la zona más concentrada para diluirla y buscar entonces de esa forma igualar la concentración. No se va a llegar a igualar del todo porque vamos a tener siempre acá una presión atmosférica que me empuja ese disolvente hacia el otro lado. Ahora, la fórmula de la presión osmótica es igual en todo sentido a la fórmula del gas ideal. ¿Por qué? De ahí, no sé. Tatica Dios lo quiso así, supongo. Pero la misma fórmula funciona. Simplemente vamos a cambiar la P de presión por una letra griega pi mayúscula, que esto va a ser el indicativo de que estamos hablando de presión osmótica y no de presión de un gas. Adicionalmente, cuando hablamos de N, nos vamos a referir a los moles de soluto y el volumen va a ser el volumen total de la disolución. Ahora, mira, era animada, era un GIF. Entonces, aquí vemos cómo partiendo del mismo volumen, por presión osmótica, el disolvente pasa de la zona menos concentrada a la zona más concentrada. Ahora, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica es esa presión que yo tengo que ejercer en el lado concentrado para que no ocurra la ósmosis. Si yo lo dejo a la libre, entonces el disolvente pasa hacia el área más concentrada y me crea una diferencia de volumen, que ese volumen tiene un peso, entonces ejerce una presión hacia abajo en esta dirección para que el disolvente no siga pasando. En este momento tenemos un equilibrio. La presión osmótica es esta presión de más que me está ejerciendo esta diferencia de altura, o, visto de otra manera, es la presión que tenemos que ejercer sobre este lado, sobre el lado concentrado, para evitar que ocurra la ósmosis. Ahora, en biología, esto es una práctica que se hace en el laboratorio de biología, no sé si ustedes ya lo hicieron, que se toman células vegetales y se ponen
en un medio con alta concentración de sal. Por ósmosis, entonces, el agua sale de la célula y la célula se ve como arrugada. Ese proceso se conoce como crenación. Es lo mismo que sucede cuando pasamos mucho tiempo en una piscina, que se nos empiezan a arrugar los dedos. Esa formación de las arrugas en los dedos se debe a la ósmosis, al agua que sale de la piel hacia un medio más concentrado que es la piscina, con altas concentraciones de cloro y otras sustancias químicas para mantener, digamos, un poquito aseado el agua. Y el proceso opuesto, cuando más bien la célula está puesta en un medio con muy baja concentración, entonces el agua pasa del medio hacia la célula y es lo que se conoce como hemólisis y la célula se infla. Acá el medio es hipotónico respecto al medio celular, es decir, hipo por debajo, un medio con menor concentración, y en este caso es un medio hipertónico. Hiper más, o sea, un medio con mayor concentración que el medio celular. Entonces, para que vean el efecto de la ósmosis en células. Ahí nada más como un paréntesis. Y ya, eso es todo la teoría de propiedades coligativas. Entonces podemos entrar en la práctica. Ok. Este ejercicio dice la presión osmótica promedio de la sangre es de 7.7 atmósferas a 25 grados Celsius. ¿Qué molaridad de glucosa será isotónica con respecto a la sangre? Iso quiere decir igual, o sea, con la misma concentración. Entonces, bueno, si ya vieron la respuesta, no importa. Vamos a hacer el ejercicio en blanco desde cero. Vamos a ver cuáles eran los datos. Teníamos que la presión tiene que ser 7.7 atmósferas. Ya me acordé que aquí se puede escribir. Un poquito más fácil. Todavía no han llegado todos. ¿Qué pasaría con los demás? Ok, tenemos que la temperatura es de 25 grados Celsius. Y, ¿qué más nos decía? Glucosa. Es con lo que vamos a estar trabajando. C6, H12 o 6. Muy bien. Esos son todos los datos. Entonces, tenemos que buscar la concentración de la glucosa que nos permita obtener esta presión osmótica a esta temperatura. Entonces, como siempre, iniciamos con la fórmula. Presión osmótica es igual a los moles de soluto entre volumen por la constante del gas ideal por la temperatura. ¿Y qué es moles de soluto entre volumen? Esto es la concentración, la molaridad. Muy bien, tenemos la presión osmótica, tenemos la constante del gas ideal y tenemos la temperatura. Entonces, tenemos todo para resolver el ejercicio. Despejamos. Entonces, molaridad va a ser nuestra concentración, es igual a la presión osmótica entre R
por T. 7.7 atmósferas dividido entre 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin multiplicado por la temperatura en Kelvin. 298.15 Kelvin. La molaridad nos da entonces 7.7 dividido entre 0.8206 por 298.15. Esto nos dice que el azúcar con una concentración de 0.31472 mol por litro va a ser isotónico a la presión osmótica que ejerce la sangre. Que con cifras significativas, entonces esto sería 0.31 mol por litro. Dos cifras de, en este caso, por la presión y por la temperatura. ¿De acuerdo? .31 mol por litro. Ahora podemos hacer este ejercicio. ¿Cuál es la presión osmótica a 20 grados Celsius de una disolución de sacarosa? 0.0020 mol por litro. Y acá vean que nos dan la respuesta, pero ¿cómo se llegó a esa respuesta? Ok, tenemos dos datos nada más. Presión y concentración. Entonces vamos a ver. Perdón, no nos dan presión, nos dan temperatura. Concentración 0.0020 molar. Temperatura 20 grados Celsius. ¿Cuál es la presión osmótica? Simplemente aplicamos la fórmula. Presión es igual a la concentración por R por T, lo que es igual a 0.0020 mol por litro, y esto ya no me va a caber aquí. Ok. Por 0.008206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin por la temperatura 20 grados Celsius, que sería 293.15 Kelvin. Hacemos el cálculo. Creo que aquí se me fue un 0 de más. 0.8206 por 293.15. La presión osmótica va a ser igual a 0.048. En este caso, las unidades serían atmósferas. Muy bien. Facilísimo, propiedades coligativas, ¿cierto? Solamente aplicar fórmulas. Muy bien. Como esto es tan sencillo, entonces, compliquémoslo un poquito más. Y para eso, vamos a utilizar el factor de Van Hoff. Y no es porque yo quiera complicarlo, es porque
Nada puede ser tan bonito y tan fácil. Resulta que las propiedades coligativas dependen de la concentración de soluto, pero el soluto en realidad no son los moles de soluto, sino los moles de partículas que me genera el soluto. Entonces, con los solutos que son electrolitos, los electrolitos, recuerden que se separan en sus iones. Eso quiere decir, por ejemplo, que el cloruro de sodio en realidad me va a generar sodio positivo y cloro negativo. Entonces, un mol de cloruro de sodio me genera 2 moles de partículas. Un mol de sodio positivo y un mol de sodio de cloro negativo. Entonces, para yo hacer los cálculos de las propiedades coligativas, yo tengo que tomar en cuenta precisamente esa disociación que me generan los electrolitos. Y para eso vamos a utilizar el factor de Van Hoff, que el valor límite del factor de Van Hoff es simplemente el número de iones en los que se separa la molécula. Por ejemplo, el cloruro de sodio se va a separar en 2 iones. Entonces, el factor de Van Hoff límite para el cloruro de sodio es 2. Resulta que hay un valor real para el factor de Van Hoff que se obtiene experimentalmente. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Ok, sí, Rafa, ahorita lo vemos. Ok, entonces, ¿por qué vamos a tener un valor real de la medida de disociación de un electrolito? Porque nosotros en una disolución vamos a tener un montón de iones sueltos. Y en algún momento puede ser que tengamos, por ejemplo, un ion sodio que viene por aquí y un ion cloro que viene por aquí y ellos chocan y se quedan unidos como una molécula de cloruro de sodio. Entonces, quiere decir que hay algunas moléculas de cloruro de sodio que no van a estar disociadas. Después de un tiempo, esa molécula se vuelve a separar en iones sodio y en iones cloruro. Pero otras moléculas, por otro lado, se van a unir y van a formar otra molécula de cloruro de sodio. Entonces, no siempre vamos a tener todo completamente en su forma de iones. La mayor parte va a estar separada en su forma de iones, pero no el 100%. Entonces, ese va a ser nuestro factor de Van Hoff real. La medida experimental de cuánto se disocian los electrolitos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, acá hay una tabla con diferentes electrolitos y los factores de Van Hoff real. Vean el valor límite, la sacarosa es un no electrolito, no se va a disociar, no se va a separar en iones, entonces su valor límite es 1. Y a cualquier concentración va a seguir siendo 1, porque la sacarosa es un no electrolito, no se puede separar en iones. El valor límite para el cloruro de sodio va a ser 2, porque forma 2 iones, uno de sodio y uno de cloro. El valor límite para el sulfato de potasio es 3, porque se separa en 2 iones de potasio y en un ion sulfato. El valor límite para el sulfato de magnesio es 2, porque se separa en un ion
de magnesio y un ion de sulfato. Entonces, en el valor límite no hay problema. El problema sucede ya cuando trabajamos con concentraciones reales, con valores reales. Ahora, si ustedes ven, acá vamos disminuyendo la concentración, cada vez una concentración más diluida. ¿Qué pasa con los factores de Van Hoff conforme disminuimos la concentración? El factor de Van Hoff aumenta y se acerca más al valor límite. ¿Por qué? Conforme aumentamos la concentración, quiere decir que tenemos más iones en el medio. Y si tenemos más iones en el medio, tenemos más probabilidad de que ocurran choques entre esos iones y que esos iones terminen uniéndose formando una molécula. O sea, quitamos menos iones. Esto es como ir a los carritos chocones y que vayan solamente usted, usted y un amigo y tengan toda la pista para ustedes solos. Hay muy poca probabilidad de que lleguen a chocar, se van a andar huyendo entre ustedes dos. Pero si hay mucha gente, entonces hay mucha probabilidad de que estén chocando a cada rato y que terminen como un batido de mora. De tanto choque y tanto golpe para un lado y para el otro. Entonces, entre mayor sea la concentración de iones, más probabilidad hay de que esos iones se junten y por lo tanto su factor de Van Hoff real va a disminuir. Veamos con el sulfato de potasio cómo pasa de 2.84 a 2.3. Y con el sulfato de magnesio pasa de 1.8 a 1.2. Entonces, vean el efecto. En el cloruro de sodio, el efecto es menos significativo, siempre está presente, pero es menos significativo. Ahora, ¿por qué? Porque acá nosotros, ¿okay? Le estaba escribiendo, en el cloruro de sodio se forma sodio con carga positiva y cloro con carga negativa. En el sulfato de potasio se forman dos potasios con carga positiva y sulfato con carga 2 menos. En el sulfato de magnesio es magnesio 2 más y sulfato otra vez 2 menos. Ok. Eso también nos influye. Las cargas de los iones. Entre más altas sean las cargas, entre mayores sean los valores de las cargas de los iones que se están formando, quiere decir que habrá mayor susceptibilidad a unirse con iones de la carga opuesta. Por ejemplo, si tenemos esos imanes que se pegan en la refri y tenemos los imanes de neodimio, ¿cuáles imanes se pegan más fuerte a los metales? Los de neodimio, porque tienen un mayor campo magnético, son más fuertes. Acá sucede lo mismo. Si tenemos una carga más grande, por ejemplo de 2 negativo, quiere decir que tenemos más carga concentrada en un volumen reducido. O sea, más necesidad de neutralizar esa carga con iones de la carga opuesta. Entonces, entre mayor sea la carga, más factible es que esos iones se junten para neutralizar un poquito esas cargas tan altas. Entonces, entre mayor sea la carga, más desviación del valor límite de Van Hoff vamos a tener. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
Nadie. Clarísimo el factor de Van Hoff. Hay que repasarlo, pero más o menos, profe. Hay que repasarlo. Muy bien. Para eso están los ejercicios. Ok. Vamos a ver. Clasifique las siguientes disoluciones acuosas en orden de punto de congelación decreciente. Vean que estos son los solutos y todos los solutos están en agua. Y tenemos que ordenarlos dependiendo del punto de congelación. Recuerden que el punto de congelación disminuye cuando agregamos un soluto. Entonces, acá lo que tenemos que ver es cuál es el soluto que me genera un mayor cambio de concentración. Perdón, un mayor cambio de punto de fusión. ¿Cuál era la fórmula para el cambio en el punto de fusión? Era el cambio de temperatura, es igual a la constante de fusión por ¿por qué era? Por la molalidad. Gracias. Por la molalidad. Muy bien. Ahora, ¿qué es la molalidad? Moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. O sea, kilogramos de agua en este caso. Para Los todos. moles de soluto entre los kilogramos. Resulta que nosotros tenemos que tomar en cuenta el factor de Van Hoff para lo que son los electrolitos. Y el factor de Van Hoff siempre va a ir, entonces, multiplicado por los moles de soluto. Pero en este caso sería sencillo, ya que tengo primero un electrolito, tengo un electrolito fuerte que es el bromuro de potasio, ¿verdad? Ajá. Tengo un electrolito débil que es una base débil, ¿verdad? Que es no, mentira, no es una base, es un alcohol, no nada que ver. Ok, acá glicerina y fenol van a ser no electrolitos. Y el bromuro de potasio, efectivamente, es un electrolito fuerte. ¿Cuál sería el factor de Van Hoff límite para el bromuro de potasio? Sería 2. 2. Pero ese es el valor límite. ¿Qué pasa con los valores reales? Se ajustan a la concentración. Se ajustan a la concentración. Lo que, en resumidas cuentas, es que el Sí, factor de Van Hoff para el bromuro de potasio, lo máximo que puede ser es 2. Es que usted lo que está calculando ahí es el límite de la función, ¿verdad? Que expresa el valor de Van Hoff en función de la concentración. Entonces, si se calcula el límite cuando la X, en este caso la concentración, tiende a 0, es un límite que va a dar 2. Exactamente. Pero ya son valores extremos, digamos Digamos, así. ya son valores de 0,000. Valores límites, exactamente. Es una asíntota, de hecho, me imagino. Probablemente. Bueno, no sabría decirlo. Pero en términos reales, en términos prácticos, el factor de Van Hoff siempre va a ser menor al valor límite. Ahora sí, entonces aquí viene la pregunta. Estamos hablando de disoluciones acuosas, entonces vamos a tener la misma concentración, perdón, la misma constante crioscópica. Nos dan la concentración de cada uno de los solutos. ¿Cuál es el orden de esas disoluciones en orden de punto de congelación decreciente? ¿Cuál es el que me va a generar mayor cambio de temperatura? El iónico. ¿Por qué? Porque tiene, ¿cómo se llama? El Van Hoff más fuerte. O sea, tiene una mayor variación. Ok, pero veamos algo.
Estas concentraciones no son iguales. Sí, pero al final no importa lo que pase, digamos, siempre va a ser un valor mayor que 1 y los otros dos siempre va a ser igual a 1. Ajá. Entonces, no sé si habría que ver más o menos cuánto influiría ese cambio, Ok. porque estamos Ok, hablando de una concentración de vamos doble. vamos a ver. Eh, el factor de Van Hoff, bueno, normalmente siempre está relacionado a la cantidad de moles del soluto, pero acá podemos escribirlo también por fuera. Simplemente esta es la molalidad y el factor de Van Hoff queda por fuera de la fórmula. Entonces, vamos a ver. Para la glicerina, ¿cuál sería el cambio en el punto de congelación? Vamos a ver. Glicerina, voy a hacerlo con azul, es igual a la constante por 0.040 molal. Por el factor de Van Hoff, que el factor de Van Hoff es 1. Bueno, tal vez uno se puede orientar en que, por ejemplo, digamos, vea el bromuro de potasio tiene 0,020 y ya la glicerina tiene 0,040. Exacto. Entonces, digamos, ese valor que va a dar el producto de la concentración Ivankov siempre va a ser más grande en la glicerina, porque nunca voy a poder poner un 2 en el bromuro de potasio. Pero en el fenol sí ya cambia la cosa, porque yo no sé si puedo poner un 1,5 o el valor va a ser menor que 1,5. Ok, vamos al caso del fenol. En el caso del fenol, igual, la misma constante por 0.030 molar. Y ahora nos vamos con el bromuro de potasio, que el cambio en temperatura sería la misma constante por 0.020 por I. Ya sabemos que I tiene que ser menor o igual a 2. Ok. En todos vamos a tener la constante. ¿Qué es lo que cambia? La concentración del soluto. Ahora, ¿cuál es el valor máximo que puede tener el factor de Van Hoff en el bromuro de potasio? 2. 2 por 0.020 da 0.040. Pero sabemos que ese es el valor límite, el valor ideal, por decirlo de alguna manera. Entonces, normalmente va a ser un valor menor. Eso quiere decir que esta concentración X va a ser menor a 0.040. Ahora, lo que decía Jonathan, ¿cómo sabemos si ese factor de Van Hoff va a estar por encima de 1.5? Veamos los iones. Potasio positivo y bromuro negativo. ¿Qué les quiere decir eso a ustedes? Entonces, si es un electrolito fuerte y es un electrolito débil, eso va a influir en el valor de Van Hoff. Ajá. Entonces, como este es un electrolito fuerte, puedo asumir que siempre va a estar entre 1,5 y 2. Es un electrolito fuerte. Veamos que está diluido. Es una concentración pequeña, una concentración baja. Y además, los iones son de cargas pequeñas. Potasio más 1 y bromo menos 1. Entonces, la desviación respecto al valor límite no va a ser tan grande. Ok, Es sabiendo verdad, eso, pero en un electrolito débil la desviación siempre sería más grande. en un electrolito débil, sí, la desviación va a ser muchísimo más grande. Normalmente vamos a trabajar con electrolitos fuertes. Y un Okay. electrolito débil, más bien, el factor de Van Hoff andaría cercano a 1, porque la desviación va a ser muy poca. Digamos, la ionización va a ser muy poca. Ok.
Entonces, ¿cuál es el orden de punto de congelación decreciente? O sea, de mayor a menor. Sería glicerina primero, ¿verdad? En el cambio más grande. Punto de congelación. Ah, cierto, perdón. Más bien entonces sería fenol, después Fenol. bromuro de potasio, después glicerina. Lo vi al revés, perdón. Ajá. Lo que nos da la fórmula es el delta T, el cambio en el punto de congelación. Quiere decir que a mayor cambio, menor va a ser el punto de congelación. Entonces, ese sería el orden. El fenol es el que va a tener el cambio más pequeño, el bromuro de potasio va a estar ahí en medio y la glicerina va a ser el que tenga el cambio más grande, porque su concentración, la concentración de absoluto, va a ser mayor. Ok, el siguiente ejercicio. El agua de mar contiene 3,4 gramos de sales por cada litro de disolución. Son un montón de sales, pero para efectos del ejercicio, vamos a asumir que esos 3,4 gramos por litro es por completo de cloruro de sodio. Es decir, el resto de sales las vamos a ignorar. Son los patitos feos. Y con eso calculamos la presión osmótica del agua de mar a 20 grados Celsius. ¿Cuál era la fórmula para presión osmótica? Y es igual a nRT sobre U. Pi es igual a nRT sobre U. Ok. Entonces, los datos que tenemos. Hey, ¿qué pasó? Okay. Tenemos 3,4 gramos de sal. Asumimos que todo es cloruro de sodio por cada litro de disolución. Y esto está a 20 grados Celsius. Teníamos la fórmula que nos dice que la presión osmótica es igual a la concentración por R por T. Ahora, otra vez, tenemos que tomar en cuenta el factor de Van Hoff para hacer el cálculo de los moles. Sin embargo, aquí no me están diciendo cuál es el factor de Van Hoff que yo tengo que utilizar. Entonces, si a mí no me dicen, yo voy a asumir que trabajamos con el valor límite. ¿De acuerdo? Si no me dicen qué factor de Van Hoff tengo que utilizar, yo voy a trabajar con el valor límite porque es el único valor que yo conozco. Entonces, la presión osmótica va a ser igual al número de moles. ¿Cómo calculo el número de moles? A ver. Y ahí usted sabe que tiene que utilizar la masa molar del cloruro de sodio, tiene la Ajá. masa, entonces nada más lo calcula de ahí. 3,4 gramos entre la masa molar del cloruro de sodio, que sería 35,45 más 22,99. 58,44 gramos por mol. Pero, ok, esos son los moles de cloruro de sodio. No son los moles de partículas en la disolución. Entonces,
estos moles, esto de aquí, que es N, tenemos que multiplicarlo por el factor de Van Hoff, que vamos a utilizar entonces el factor de Van Hoff límite para el cloruro de sodio, que es 2. Esto aquí que hay que multiplicarlo por I. Y luego, por R, 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin, por la temperatura, 293.15 Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen, que utilizamos 3.4 gramos por cada litro. Eso nos da que la presión osmótica del agua de mar es entonces 3.4 por 2 por 0.08206 por 293.15 dividido entre 58.44 por 1. Vamos a tener una presión osmótica de 2.8 atmósferas. Ok, aquí el moles está dividido. Entonces se va a cancelar acá. La temperatura y el volumen. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Ajá. Entonces, el factor de Van Hoff, digamos, en los problemas que antes habíamos hecho de las propiedades coligativas no lo considerábamos. Ahora, en todos los que vayamos a hacer hay que considerarlo. Sí. La cosa es que los problemas que habíamos hecho antes, siempre habíamos trabajado con no electrolitos. Entonces el factor de Van Hoff era 1. Ahora, entonces, tenemos que ver si estamos trabajando con un electrolito o con un no electrolito. Bueno, básicamente sí, hay que considerarlo siempre, solamente que con no electrolitos el factor de Van Hoff va a ser 1. Profe, pero lo único que a la hora de tomarse en cuenta es multiplicar el factor, bueno, el valor que tiene el factor en ese compuesto en específico, ¿verdad? A la fórmula que ya teníamos. ¿Sí? Solo que el factor de Van Hoff, ok, funciona de manera directa para cambio, para el aumento en el punto de ebullición, para la disminución del punto de fusión y para presión osmótica. Si hacemos las fórmulas, el cambio en el punto de ebullición va a ser igual a la constante ebulloscópica por la molaridad por el factor de Van Hoff. El cambio en el punto de congelación va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad por el factor de Van Hoff. Y en presión osmótica también. La concentración por R por T por el factor de Van Hoff. En esos tres casos se multiplica directo porque tenemos los moles de soluto ahí directos, por decirlo así. Pero con presión osmótica, perdón, con presión de vapor, ¿cuál era la fórmula? Presión total es igual a la presión de uno de los solutos más la presión del otro. Y la presión de cada uno era
Es la fracción molar por la presión condensada pura. Ok, exacto. En este caso, aquí vamos a tener un ligero problema, porque acá A es el disolvente. Entonces, si nosotros calculamos la fracción molar de A es igual a los moles de A entre los moles de A más los moles del soluto. Si nosotros tenemos un soluto que sea electrolito, entonces es aquí donde nosotros tenemos que multiplicar el factor de Van Hoff. Entonces vean que no podemos meter el factor de Van Hoff simplemente aquí al final, porque ahí estaríamos multiplicando los moles del disolvente. Y no es así. Nosotros necesitamos multiplicar los moles del soluto por ese factor de Van Hoff. Entonces ahí es donde hay que tener un poco más de cuidado. Pero en las otras tres fórmulas, sí, el factor de Van Hoff se aplica directamente. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro para seguir con los ejercicios? Muy bien, el que cayó otorga. ¿Ah? Perdón, que si podría repetir lo del factor de Van Hoff, es que un camión se paró aquí al frente y no escuchaba nada. Ok, el factor de Van Hoff siempre va multiplicado a los moles de soluto. Eso es lo importante. Entonces, en las fórmulas de cambio de punto de ebullición y cambio en el punto de fusión, acá tenemos los moles de soluto entre kilogramos de solvente, aquí igual, moles de soluto entre kilogramos de solvente. Entonces, si nosotros ponemos el factor de Van Hoff ahí, directo en la fórmula, va a multiplicar directamente esos moles de soluto. En la presión osmótica. Es moles de soluto entre volumen de disolución. Entonces, si ponemos el factor de Van Hoff directo en la fórmula, ese factor de Van Hoff está multiplicando los moles de soluto, que es lo que tiene que hacer. Pero no podemos aplicar el factor de Van Hoff directo para la fórmula de presión de vapor, porque la presión de vapor trabaja con la fracción molar del disolvente, que la fracción molar se calcula como moles de disolvente entre moles totales. Entonces, es aquí donde tenemos los moles totales, donde tendríamos nosotros que poner el factor de Van Hoff multiplicando los moles de soluto. Entonces, ese es el pequeño cuidado que tenemos que tener con el factor de Van Hoff. ¿De acuerdo? Profe, se me fue el internado un momento, entonces para preguntar cómo sé yo si usar el valor límite o el valor real. Ok. Si usted no tiene si no le dan un dato de factor de Van Hoff, usted utiliza el valor límite. Si a usted le dicen cuál es el factor de Van Hoff, entonces usted tiene que utilizar el factor de Van Hoff que le dan, el factor real. Muchos ejercicios se basan más bien en calcular cuál es el factor de Van Hoff real. De hecho, creo que hay alguno de ese estilo en la presentación. Por ejemplo, en este ejercicio del agua de mar, nos dicen 3.4 gramos de sales, varias sales, pero nos dicen que asumamos que toda la sal es cloruro de sodio. Entonces, nosotros trabajamos con cloruro de sodio. No tenemos un factor de Van Hoff real. Entonces, vamos a trabajar con el factor de Van Hoff límite para el cloruro de sodio, que es 2. Muy bien.
vean este ejercicio. Nos dicen que la medida real de una disolución de cloruro de calcio, la medida de presión osmótica, es de 0.674 atmósferas. Entonces nos piden calcular el factor de Van Hoff real para esa disolución. ¿Cómo lo hacemos? Despejando de la fórmula. Entonces, simplemente ponemos la fórmula. La presión osmótica es igual a la concentración por R por T por el factor de Van Hoff. Tenemos nuestra presión osmótica real, que es 0.74 atmósferas. Y luego tenemos estos datos, que estos datos lo que nos dicen es cuál es la presión osmótica, digámoslo así, ideal. Que esa presión osmótica ideal se saca cuando I es igual a 1. O sea, como si la sustancia fuera un no electrolito. Y simplemente despejamos esa fórmula. Entonces, el factor de Van Hoff va a ser igual a la presión osmótica real entre la concentración por R por T. Factor de Van Hoff va a ser, entonces, 0.674 atmósferas dividido entre la concentración 0.010 moles entre litro multiplicado por R 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin por la temperatura, que es la temperatura 25 grados, 298.15 Kelvin. Y no me cupo. Ok. Entonces, ¿cuál es el factor de Van Hoff real para esa disolución? Hacemos el cálculo. 0.674 dividido entre 0.01 por 0.8206 por 298.15. Tenemos un factor de Van Hoff real de 2.75. Y vean que el factor de Van Hoff no tiene unidades. Atmósferas se cancela con atmósferas, moles con moles, litros con litros y Kelvin con Kelvin. El factor de Van Hoff es un dato adimensional. Tenemos un factor de Van Hoff de 2.75. ¿Cuál es el factor de Van Hoff límite para el cloruro de calcio? ¿En cuántos iones se puede separar el cloruro de calcio? 3. En 3 iones, 1 de calcio y 2 de cloruro. Entonces, el I límite es 3. ¿Qué fue que va a ser 3? Muy bien. Ahora, una pregunta más bien teórica. ¿Cuál es el cambio en el valor del factor de Van Hoff a medida que la disolución se vuelve más concentrada? Se acercaría más a 1. Se acercaría más a 1, o sea, el factor de Van Hoff disminuye. ¿Por qué? Porque si bien el límite, ¿verdad?, es 3, cuando la concentración tiende a 0, si la concentración tiende a infinito, más bien se acerca más a 1, que es el mínimo. ¿Por qué?
porque si yo calculo ese límite en la función, obtendría ese resultado. Además de que mientras más concentrado esté, más probabilidades hay de que haya iones que no disocien en la disolución. Ok. Aquí la respuesta es más física que matemática. Conforme aumentamos la concentración, quiere decir que hay más iones en disolución. No quiere decir que haya moléculas que no se separen, sino que hay más probabilidad de que dos iones, o más bien, de que iones de diferente carga choquen y se unan. Entonces, no es que no se separen, porque estamos hablando de un electrolito fuerte. Los electrolitos fuertes se separan completamente. Simplemente, si aumentamos la concentración, hay más cantidad de iones y por lo tanto más probabilidad de que los iones choquen entre sí y se unan. Entonces, por eso aumentamos la concentración, disminuimos el factor de Van Hoff real. Muy bien. Vamos a ver. Ok, podemos determinar la masa molar de solutos, de diferentes solutos, a partir de las propiedades coligativas. Y esto es bastante sencillo. De hecho, podemos utilizar cualquiera de las 4 propiedades coligativas. ¿Por qué? Bueno, si tenemos cambio en el punto de fusión o cambio en el punto de ebullición, la fórmula es el cambio en el punto de fusión o ebullición es igual a la constante crioscópica o ebullioscópica por la molalidad por el factor de Van Hoff si estamos hablando de un electrolito. Y la molalidad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos del disolvente. Y estos moles de soluto es la masa del soluto entre la masa molar del soluto Entonces, para calcular la masa molar de un soluto, simplemente tenemos que despejar la masa molar en la fórmula. Si estamos hablando de presión osmótica, también presión osmótica va a ser igual a los moles del soluto entre el volumen de disolución por RT. Otra vez despejamos los moles como la masa del soluto entre la masa molar del soluto. Despejamos la masa molar y ya podemos obtener el cálculo a partir de una propiedad coligativa. Un poquito más complicado, como siempre, haciendo la vida imposible, la presión de vapor. Porque en la presión de vapor estamos trabajando con el disolvente. Entonces, acá tenemos que despejar la masa molar de la fracción molar del solvente. Entonces, esa fracción molar del solvente sería los moles de solvente entre los moles de solvente más los moles del soluto. Y aquí es donde está lo que tenemos que despejar. Masa de soluto entre la masa molar del soluto. Y como verán, es algo que queda dentro de un denominador. Entonces el despeje, digamos, lleva un poquito más de trabajo, más pasos. No es un despeje tan directo, pero también lo podemos, también podemos despejar aquí la masa molar del soluto a partir de la medida de presión de vapor. ¿De acuerdo? Entonces,
podemos ver este ejercicio. Se prepara una disolución de un electrolito no volátil. Ojo que es una sustancia de electrolito. Se disuelven 200.250 gramos de ese electrolito en 40 gramos de tetracloruro de carbono. El punto de ebullición de la disolución es de punto 357 grados Celsius. Perdón. La diferencia en el punto de ebullición es de punto 357 grados Celsius. A ver si aquí nos están dando el delta T. Y nos preguntan por la masa molar del soluto. Ok. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos nuestro delta T. Tenemos nuestra masa de soluto. Acá tenemos la masa del disolvente. No lo tenemos en kilogramos, pero es una conversión bastante fácil que podemos hacer. Nos dicen que el disolvente es tetracloruro de carbono. Entonces, de aquí implícito vamos a tener la constante ebulloscópica, porque la buscamos en una tabla, y simplemente entonces despejamos de la fórmula. Que recordemos la fórmula, el cambio en el punto de ebullición es igual a la constante ebulloscópica por la molalidad, que la molalidad sería masa de soluto entre la masa molar del soluto por 2 kilogramos del disolvente. Entonces, despejando acá la masa molar del soluto, vamos a obtener que, ok, acá lo hacen por partes. Vemos que despejan primero la molalidad, como el cambio en el punto de ebullición por la constante ebulloscópica, que esta constante se busca en una tabla, como les mencioné. Y luego despejan de la molalidad, ahora sí, despejan la masa molar del soluto, primero calculando los moles del soluto. Si tenemos la masa y tenemos la concentración y la masa de solvente, entonces podemos obtener los moles del soluto. Vamos a ver. Acá, estos moles del soluto, pues están obteniendo ahí, despejando esa fórmula. Y finalmente, de esos moles de soluto, pueden despejar la masa molar utilizando la masa inicial. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Queda clara la resolución del libro o lo hacemos por aparte? A ver, díganme algo. ¿Se fueron todos para el baño? Escuché un sí por ahí. Sí, profe, todo bien. Me Sí. pueden mutear. Sí, profe. ¿Seguros? Bueno. Después no digan nada. Ok, acá hay otro ejercicio resuelto. Vamos a ver.
Ok, se mide la presión osmótica de una disolución acuosa de una proteína para determinar la masa molar de esa proteína. Eh, la disolución contiene 0.350 miligramos de la proteína, entonces tenemos la masa de la proteína, tenemos el volumen de disolución y en este caso estamos utilizando la presión osmótica. Entonces tenemos temperatura y el valor de la presión osmótica. Nos dicen que consideremos la proteína como un no electrolito y calcular entonces su masa molar. Vean que en el ejercicio anterior estábamos trabajando con un electrolito. ¿Por qué no utilizamos el factor de Van Hoff en el cálculo? Porque el factor de Van Hoff lo que nos dice es en cuántos iones se separan los moles de soluto. Pero nosotros no queremos ver los iones separados, nosotros queremos ver todo el soluto junto. Entonces lo trabajamos como si el factor de Van Hoff simplemente no existiera. Además de que no sabemos cuál es el factor de Van Hoff. Ese factor de Van Hoff no lo sabemos porque nos dicen nada más que es un electrolito, pero no nos dicen cuántos iones se separa. Entonces, al final nosotros queremos ver la molécula inicial antes de que se separaran los iones. O sea, asumimos que el factor de Van Hoff va a ser 1. Muy bien, entonces acá está el ejercicio. Revisen un momento la respuesta mientras yo respondo un mensaje. Díganme si hay algo que no entienden. ¿Ok? ¿Preguntas con la resolución? Profe, en la parte que dice, debido a que el volumen de la disolución de 5 mililitros, el número de moles de proteína, esa no la agarré. Ok. Acá están calculando primero la molaridad. Entonces, aquí, si usted ve lo que despejaron fue N entre V. Entonces, lo que nos dicen es, si tenemos esta concentración, esta que obtuvieron aquí, y este es el volumen, entonces despejamos los moles como volumen por concentración. ¿De acuerdo, Rafa? Sí, profe. Ok, perfecto. Y luego de los moles, se despeja fácil la masa molar
utilizando para ello la masa que nos dan en el ejercicio de 3.50 miligramos. Ojo, eso sí, con las unidades. En este caso estaban en miligramos, entonces tenemos que pasarlo a gramos para obtener una masa molar en gramos por mol. No hay nada, digámoslo así, extraordinario en estos ejercicios de la masa molar. Igual que cuando teníamos masa molar para gas ideal, es simplemente despejar de la fórmula. Muy bien, luego vienen ahí unos ejercicios. Eso se los voy a dejar a ustedes para que tengan algo que hacer en las 4 horas de clase de la tarde. Que piensen un poquito, que hagan las consultas que les surjan en ese momento. Mira, este dice ejercicio resuelto, pero no les puse la resolución. No importa. Ustedes lo resuelven. Ven que se ve largo este. Calcular presión osmótica. Nos dan la presión osmótica real. Entonces, calcular el factor de Van Hoff. Y luego nos dan entalpías. Mira, qué bonito, están metiendo entalpías. Nos preguntan, ok, nos dan una entalpía de disolución y nos dan la temperatura final. Entonces, calcular la temperatura inicial. Si tenemos esta masa y esta masa se disuelve con esta entalpía, entonces, ¿cuál es la temperatura antes de que se disolviera el cloruro de calcio? Nos dan también el calor específico de la disolución, porque el calor que libera el cloruro de calcio al disolverse tiene que ser atrapado por algún lugar. En este caso va a ser el agua de la disolución. Esta parte C sería lo equivalente a tener un calorímetro a presión constante, un calorímetro del tipo de vasos de café, donde la reacción que está ocurriendo no es una reacción como tal, sino que es el proceso de disolución del cloruro de calcio. El cloruro de calcio, que cuando se disuelve, entonces se separa en sus iones en estado acuoso. Ya con eso entonces se puede resolver la parte C. Okay, luego más ejercicios por acá. Más ejercicios. Tienen bastante práctica. Más ejercicios. Y se acabó la presentación. También les puse tarea en el modo. Entonces, ojalá en la tarde pudieran resolverla sobre esto mismo, sobre propiedades coligativas. Creo que son 2 ejercicios. Hay uno que sí es un poquito más largo. Entonces, bueno, pero tienen tiempo para resolverlo. Tienen hasta el domingo para entregarlo. Y ahora, bueno, ahí ven que tienen práctica. ¿Tienen alguna pregunta sobre propiedades coligativas? Ahora es cuando. ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, yo tenía una consulta del quiz, pero más que una pregunta sobre el problema era sobre un compuesto que vi ahí, que no Ajá. sabía qué era. Es que el quiz, ¿verdad? Mencionaba el benzol, pero yo no sé qué es el benzol. El benzol. Ajá. Creo que el benzol es un nombre común. Yo lo había buscado porque tampoco sabía.
Sí, es el nombre común del benceno. Del benceno, ¿cierto? ¿Es el benceno? Es el benceno. Ah, ok. Sí, es que yo lo busqué, ¿verdad? Porque pensé que necesitaba la masa molar, pero después me di cuenta de que no, pero Sí, no. no me aparecía en internet. No hace falta. Pero también me entró como la curiosidad de buscar cuál era y no supe cuál era, entonces Sí, pensé en es preguntarle a benceno. usted. Profe, Profe, yo lo también que... tengo otra... Perdón, hable No, usted, tranquilo. ya. Bueno, que lo que sí hacía falta buscar era el K de fusión de un compuesto, ¿verdad? Que no venía en el quiz. Sí, eso me faltó ponérselos, pero igual, si no lo buscaron, igual podían dejarlo como expresado en términos de esa constante. Y si lo buscaron, perfecto también. Profe, yo le tengo una consulta en relación con el portafolio, ¿verdad? Ajá. Le iba a decir, ¿se lo pasamos por mensaje normal en Edmodo? El portafolio, sí. Pueden Sí. pasármelo por un mensaje, ¿no? Ah, ok, Sí, claro. bueno, muchas gracias, profe. Ok. Ok, ¿no hay preguntas sobre propiedades coligativas? Facilísimo, 5 fórmulas y luego, bueno, factor de Van Hoff, que no se les olvide cuando estamos trabajando con electrolitos. Y podemos despejar de las fórmulas para obtener la masa molar del soluto. Profe, solo para confirmar, es que usted antes, cuando estábamos haciendo el ejemplo del bromuro, ¿de qué era? ¿De cloro, algo así? Bromuro de litio, creo. Bueno, no Con importa, sodio. mi pregunta era, ahí dijimos que el factor de Van Hoff era 2, ¿verdad? Pero eso Ajá. lo dijimos porque la molécula se puede disociar en esos dos, ¿verdad? Sí, porque la molécula forma 2 iones. 2 iones, sí. Pero eso va a depender de cuántos iones pueda formar una molécula. Ese va a ser el factor de Van Hoff, pero el límite que puede llegar a tener. Exacto. Ah, ok, Sí, ok. esta era, bromuro de potasio. Sí, Sí, claro, el bromuro de potasio se puede separar en 2 iones, uno de potasio y uno de bromuro. El sulfato de potasio se puede separar en 3 iones, 2 de potasio y uno de sulfato. sí. Ahora, podríamos tener algo, qué sé yo, fosfato de sodio. ¿Cuál es el valor límite para el factor de Van Hoff para este compuesto? 4. El valor límite sería 4 porque puede formar 4 iones. Es que pensé que era como por electrolitos, ¿verdad? Entonces, que si era no electrolito, el factor es 1. Si era un electrolito débil, tenía un valor, y si era un electrolito débil, era otro valor. No, el factor de Van Hoff es que ¿cuántos iones me forma en disolución? Okay. Uh-huh. Ya. Bueno, profe, eso era mi consulta. Ok, con gusto. ¿Algo más? ¿No? Ok, chicos, tomémonos unos 10 minutos de descanso hasta las 10:15 y volvemos con tema nuevo. Entonces.